Hola, ¿qué tal amigos, hermanos que nos acompañan nuevamente en el estudio de esta lección? La lección 10, una lección muy bonita que habla de cónyuges juntos en la cruz. Y el versículo que estaremos estudiando para esta semana lo encontramos en Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Qué bonito versículo, sí, pastor. Así es. Bueno, y para compartir esta lección nos acompaña nuestro pastor Félix Barrera. Amén. Y su servidor Tony Gómez, que juntos vamos a estar analizando esta lección, dando nuestros puntos de vista y compartiendo con ustedes, esperando que sea de gran bendición. Pastor, en el lenguaje paulino de sean sumisos, amen, referido a las relaciones hombre-mujer, siempre trae cantidad de problemas. Sí, así es. Y muchos debates, e incluso algunos piensan que el cristianismo viene siendo misógino, que siempre la mujer debe estar por debajo del hombre, ¿no? Y sin embargo, estas reacciones se basan en un malentendido que ha habido de las escrituras, de los mensajes de Pablo. Deliberadamente Pablo entrelaza en Efesios 5, 21 a 33 consejos para el matrimonio con similes de relación conyugal de Cristo y su iglesia. Sí. Los consejos que Pablo da a la iglesia podrían resumirse de siguiente manera: someteos unos a otros para que sea una sola carne. Su consejo para un matrimonio de éxito: el marido ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Y para eso nos tiene dos vamos a ver aquí consejos y cómo está Cristo y su iglesia. Y en los consejos es para las esposas y para los maridos. Y en la manera como Cristo está con su iglesia, dice como marido y mujer y como una sola carne. Ahora, ¿cuáles serían esos consejos para las esposas? Sí, yo creo que es una parte muy importante. Buenas tardes, querida familia. Qué bueno que están con nosotros en este momento compartiendo esta linda lección. Y sabe, hermano Tony, que lo que me impacta más de esta lección, y comenzaríamos por el título general, ¿no? Cónyuges juntos en la cruz. Lo primero que tendríamos que hacernos la pregunta: cuando usted le hablan de cruz, ¿qué viene a su mente? Porque dice aquí claramente cónyuges juntos en la cruz. ¿Y qué ocurrió en la cruz? ¿Qué sucedió en la cruz? Yo creo que ahí en la cruz nos presenta claramente ese gran amor completo de Jesús hacia nosotros. Ahora, ahorita hay un término, ¿no?, que presenta la lección en cuanto a los consejos para las esposas. Y allí en el capítulo 5, versículo 21, Pablo comienza diciendo: someteos unos a otros. Y es interesante que aquí el sometimiento no está hablando de un solo lado, porque dice el texto: someteos unos a otros. O sea, no es una parte que, bueno, que el esposo tiene que someterse a la esposa, no. O la esposa tiene, no, es mutuo, Dice: someteos unos a otros, pero da podemos decir, un toque especial allí. Dice: en el temor de Dios. Amén. Ahora, nos hiciéramos la pregunta, ¿no? ¿Qué es el temor de Dios? Podría surgir una pregunta en los que nos están viendo a través de la internet. ¿Qué es el temor a Dios? Y cuando vamos al libro de Proverbios, yo creo que allí nos lo resume, ¿no? Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, yo creo que lo que hace que podamos vivir en ese sometimiento mutuo es reconocer que es ese temor a Dios, ese temor, respeto a nuestro Dios, amor a nuestro Dios, lo que nos lleva a ello. Ahora, hay un punto interesante. Y vemos aquí que en el comentario nos presenta que la mujer se somete a su marido no como a un jefe, sino como a Cristo, su Salvador y Protector. Amén. Y yo creo que es lo grande, ¿no?, que vemos aquí en este pasaje que Pablo nos presenta, que nosotros, en este caso ya sea la esposa hacia el esposo, ella se somete a él como ¿qué?
como Cristo, que es su Salvador y su protector. Tiene la seguridad de que ella se va a sentir, ¿qué? Protegida, se va a sentir salvada. Y es lo que Pablo nos está presentando aquí. Y yo creo que es un punto clave, ¿no? Para poder entender este término someteos unos a otros. Y para aclarar eso, pastor, de que muchos usan que la Biblia hasta bueno, vemos en un concepto malentendido de que usan la Biblia para decir, no, es que la mujer está por debajo de uno. Eso. Es que la mujer no tiene ni voz ni voto. Correcto. Es que las hermanas o las mujeres, vamos a decirlo, deben de estar calladitas allá y no... En su misa. Pero la Biblia no ofrece ningún fundamento para ese concepto de que la esposa es inferior al esposo y que debe someterse a él como un ser superior. La esposa ha de actuar con humildad y respeto hacia su esposo y no con arrogancia y superioridad. Correcto. Debe asumir una actitud de fidelidad amorosa y solidaria, sujeta a él como a Cristo. Wow. Vemos que y usted se imagina, hermano Tony, o sea que en este caso nuestras esposas, ¿no? Nos puedan ver en nosotros a Jesús, nos puedan ver como Cristo mismo. O sea, es un tema profundo. O sea, si usted se pone ahí a analizar, o sea, es algo bien profundo. O sea, que mi esposa pueda ver, wow, no, él es como Cristo, ¿no? Entonces, yo creo que... Por eso viene el amor y el respeto. respeto. Por eso viene el amor y el respeto, porque en realidad, ¿cuánto no hizo Cristo? Y lo vamos a ver más adelante, ¿no? En la lección, pues ahí nos lo presenta. Yo creo que ahí se completa lo que en realidad hizo Cristo por nosotros. Así es. Este versículo no debe interpretarse para apoyar ninguna forma de abuso doméstico. Así también. Y amigos, si nos están acompañando con su folleto de escuela sabática, la última parte del domingo, donde está la parte de las preguntas, dice, a la luz de lo que acabamos de leer, ¿por qué es tan importante recordar el siguiente consejo? Si el marido es tosco, rudo, turbulento, egoísta, duro, intolerante, no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe sometérsela en todo, porque él no es el Señor, no es el marido en el verdadero significado del término. Así es. Y eso es un consejo de El Hogar Cristiano, página 96. Es lo que estábamos comentando, pastor. Si el marido no es espiritual, si no vive conforme a la voluntad de Dios, pues es lógico que por parte de la esposa no va a tener un respeto. Correcto. No va a haber ese, como decíamos, o el amor. Correcto, y no va a haber ese sometimiento mutuo. O sea, porque aún la esposa no va a ver en él ese protector, esa protección. Porque en realidad sabemos que nuestras esposas, cuando ellas tomamos la decisión de unirnos en matrimonio, pues quiere ver en su esposo ese protector, ese alguien que está a su lado en todo momento. ¿Qué es lo que hace Cristo con su iglesia? Y lo vamos a ver ahorita más adelante también. Sí. Cristo y su iglesia, como marido y mujer, Efesios 5:25-27, dice, en la analogía de Pablo, Cristo es el esposo, o el novio, y la iglesia es su esposa, o la novia también. ¿Qué hace Cristo por su esposa? Y vemos aquí empieza algo bonito. Dice, ama a la iglesia como esposa. Y pues sabemos que Jesús nos ama. Correcto. Se da a sí mismo como el precio de la novia. ¿Qué es lo que pasaba, bueno, en los tiempos antiguos? Que el esposo o el novio tenían que, bueno, la familia del novio, o en este caso los padres del novio, tenían que desembolsar ya sea dinero o bienes. Sí. Y vemos aquí que se da a sí mismo como el precio de la novia. El novio debía entregar al padre de la novia bienes o dinero para poder tomarla por esposa, mostrando cuánto la valoraba. Y ahora, si vemos esto que Jesús hizo, qué precio alto pagó él, ¿no? Baña a la novia. ¿Cómo podemos entender eso, pastor? Ahí? Wow, yo creo que es algo lindo, ¿no? Cómo saber, cómo llegar a ese momento que el mismo Jesús está dispuesto a darle honor a esa esposa, darle el honor que merece, darle esa honra de vida, y sobre todo que Él está dispuesto el término que usa aquí la lección es bañarla. Dice que baña a la novia. Cristo hace el papel de las damas de honor, preparando Él mismo a la novia. Cuando hacemos una boda, pues las damas de honor, ¿qué es lo que hacen? Pues están con la novia preparándole el vestido, decorando que quede lo más hermosa. Lo mismo hace Jesús ¿con quién? Con su iglesia.
Él le está preparando, le está poniendo bella, hermosa, sin mancha, pura, para que cuando llegue el momento, su iglesia pueda estar lista. En ese caso, él es el único que lo puede hacer. Eres el único que puede hacerlo. Eres el único que puede hacerlo. Y mire, pastor, lo siguiente, lo bonito. Dice, pronuncia las palabras de la promesa. ¿Qué le recuerda a esto, pastor, cuando tomó sus votos? Cuando estuvimos ahí frente a la altar. Ahí con nuestras esposas. De boda, ¿no? Y es algo lindo, yo creo que es un momento que marca, ¿no? Yo recuerdo cuando la boda nuestra de mi esposa y yo, recuerdo que en ese momento, pues el pastor que nos casó, nunca se me olvida la experiencia. Yo cada rato la recuerdo con mi esposa. Las insignias, sabe que siempre en una boda se ponen las iniciales de los novios. Y entonces en este caso me pusieron el primer nombre de mi esposa, que es Leslie, y el middle name mío, que es Abdiel, la L y A. Y recuerdo que el pastor en ese momento dijo, bueno, en ustedes se unen el amor en 2 idiomas. L, que es para love en inglés, y A para amor en español. Y fue algo que nos quedó impreso y qué lindo es saber, ¿no? Que es lo mismo que el mismo Jesús quiere hacer con su iglesia. Reflejar ese amor en 2 idiomas, y más que 2 idiomas, en muchos idiomas, tratando de salvar a la raza humana. Sí. Pastor, ¿y usted se acuerda de los votos de boda? Oh, pues sí. ¿Cómo olvidar eso? o el nervio, dice en ese momento. El nervio, la emoción. Así mismo es. Y más cuando le piden, ¿no? Le piden a uno en ese momento, pues, ¿está dispuesto a tomar a esta joven como su esposa legítimamente? Y cuando uno da el sí, yo creo que es el momento, ¿no? Sí. Más impactante. Al igual que para la novia, ¿no? En ese momento también dar el sí. Es algo lindo. Y vemos nuevamente que nos dice, prepara y adorna a la novia. Adornada por Cristo, la iglesia aparece santa y sin mancha, ya lo había mencionado este pastor. Y presenta a la novia, asumiendo el papel del padre. Jesús presenta a la iglesia a sí mismo y se casa con ella. Mire qué bonito que es Cristo mismo quien hace todo el preparativo, hace todo. Y él mismo se la presenta a él mismo. Y es interesante, hermano Tony, que son 3 cosas que hace. Número 1 dice que Jesús baña a la novia, o sea, la prepara, como lo que hacen las damas de honor. Número 2 dice allí, Él pronuncia la palabra, o sea, Cristo la compromete, se compromete a cuidar con su iglesia. Y número 3, prepara a la novia para que aparezca santa, sin mancha. Y yo creo que muchas veces las novias vestidas con ese vestido blanco, es algo lindo, ¿no? Sí. De que es lo mismo que hace Jesús con su iglesia en estos tiempos. Ahora vemos aquí que Pablo presenta las bodas de Jesús y su iglesia en su desarrollo cronológico. Bueno, en el 25 nos dice, en el versículo 25 de Efesios 5:25 nos dice, nos dice el compromiso. Jesús pagó el precio de la novia al morir en la cruz. De esa forma se comprometió oficialmente con la iglesia. Así es. A hacer todo por ella, ¿no? Y en el 26 prepara la ceremonia. Hermanos, amigos, todo lo que estamos diciendo nuevamente, estamos como recapitulando lo que estábamos diciendo. Actualmente prepara a la iglesia santificando y purificando a cada miembro, limpiando cada mancha de pecado y alisando cada arruga de carácter. Vemos, ahí está algo bonito. Sí, yo creo que es un punto fundamental, ¿no? Ver que solamente Jesús es el que puede purificarnos, el que puede limpiarnos, como dice aquí, de toda mancha de pecado, y también puede Él alisar cada arruga que haya en nuestro carácter, cada forma de ser. Él es el que puede obrar para poder tener ese carácter conforme a lo que Él quiere de su novia, ¿no? De su esposa en este momento. Yo creo que es lo grande de Jesús, y como decías ahorita, el compromiso, ya Él pagó el precio. Y fue un precio impagable. Nosotros como seres humanos no podemos en ningún sentido pagar ese precio, pero ya Jesús, Él tomó la iniciativa, pagó el precio, y gloria a Dios por ello, porque es una realidad para nosotros hoy. Así es. Pastor, me llama mucho la atención esto donde dice limpiando cada mancha de pecado y alisando cada arruga del carácter. A veces nosotros ya estando, bueno, no hablamos de nosotros, sino hablando de que cuando a veces se toma la decisión de unirte a la que va a ser tu cónyuge, tú vas a ser tu pareja de por vida, o se cree así que va a ser tu pareja de por vida, no se llega al conocimiento del carácter de la otra persona. Y cuando ya hacen ese pacto de amor, de que se casan, vienen los problemas de carácter. Y a veces empiezan llamando a cualquier persona y diciéndole, oye, ¿sabes qué? Y bueno, y
me acuerdo que una vez mi esposa dice, dice, bueno, ¿cómo decirle a alguien? Dice, si no que no se la sacó en una lotería, fue la que él escogió, correcto. O al hablar de ella, dice, ella escogió. Yeah. Entonces, creo que es poder trabajar unidos y vemos que cómo nos lo va presentando, que si Jesús es el centro, que si Jesús es el que nos prepara, el que nos hace el compromiso, el que pone todo su empeño, ¿qué nos queda a nosotros hacer? Y yo creo, hermano Tony, que aquí jugaría mucho el papel de la primera parte que hablamos ahorita, ¿no? Que la esposa, en este caso la novia, ¿no? Cuando se casa la esposa, pueda ver en su marido no a un jefe, sino verlo como a Cristo, como Salvador, como protector. Y yo creo que eso es lo que ayudaría para que cualquier aspereza de carácter pueda ser arreglada, compensada, y puedan ambos caracteres seguir marchando unidos hasta la eternidad. Me recuerda a las lecciones pasadas que veníamos hablando de eso, como cuando apedrearon, cuando estaba Esteban ante el Sanedrín. Sí. Y los que estaban ahí señalándole, y mientras él estaba hablándoles con amor, diciéndoles, y les dio una historia detallada desde el Génesis, y les dijo, duros de servir. Pero ¿cómo es que ellos lograron ver, al ver a Esteban no veían, vamos a decir, al humano, sino que veían, dice, el rostro como de un ángel? De un ángel. Brillaba su rostro. Entonces, ¿cómo nosotros respondemos ante situaciones en nuestro matrimonio? Cuando tenemos detalle con nuestra esposa, o esposas con el esposo, no creo que reflejemos el carácter de un ángel cuando se nos está señalando, se nos está diciendo algo. Y es ahí donde nosotros debemos de alisar, dice, todas esas arrugas de carácter. Así es. Y hay una pregunta clave acá, ¿no? Que yo creo que deberíamos de meditar en esta parte, hablando, ¿no? Ya del momento nupcial, de la ceremonia, ¿no? Nos presenta ahí la lección, ahí en el versículo 27. Jesús, ya Él viene a tomar a su iglesia para vivir eternamente, pero hay varias preguntas que debiéramos hacernos, ¿no? La primera pregunta es, ¿estoy yo preparándome para esa boda? Es la pregunta, querido amigo, querida amiga, querido hermano que nos estás viendo. ¿Estoy yo preparándome unido a mi esposa para esa boda? Número 2 sería, ¿dejo que Jesús me prepare cada día para esa hermosa ceremonia? O sea, dejo que Jesús trabaje en mi carácter, trabaje en mi forma de ser para poder prepararme para ese momento. Y en tercer lugar, anhelo el momento cuando pueda verme cara a cara con el esposo. O sea, anhelamos nosotros ese momento. Yo creo que todos estamos anhelando ese momento de poder ver a Jesús, al esposo cara a cara. Y yo creo que es lo que nos mueve. Por eso es que creemos firmemente que en estos tiempos necesitamos, como con nuestras esposas, con nuestros hogares, poder cada día, cualquier situación, poder en nuestros caracteres irlo amoldando, dejando que Jesús trabaje en nuestra vida y de esa forma poder seguir adelante, preparándonos para esa ceremonia nupcial. Pastor, pero también hay consejo para los maridos. Así es. Efesios 5, 28, 30 dice, mucho daño y tristeza se ha producido por mal uso de palabras dirigidas a Eva. Desearás a tu marido y él te dominará. Génesis 3:16. ¿Cómo lo ha tomado el mundo cristiano? Sí, correcto. No vamos a decir el mundo pagano porque pues, no lo ha leído. Sí, correcto. Pero el mundo cristiano ha leído y ha tergiversado esto. Sí, yo creo que ha sido podemos decir, se ha comprendido mal estas palabras. Cuando Dios mismo, recordemos que es Dios quien le está hablando allí claramente. Y en ningún sentido, o sea, nunca fue la idea de Dios aquí en Génesis 3:16 decirle al hombre que él tenía que, decirle a la mujer que ella tenía que estar sometida, que tenía que ser como una esclava, podemos decir, porque ese es el concepto que tristemente que se maneja mucho, ¿no? Ella tiene que estar calladita, tiene que... No, el concepto que está hablando Dios aquí claramente dice, desearás a tu marido y él te dominará. O sea, ese deseo será... Número uno, que ambos puedan estar en mutuo acuerdo. Es un deseo mutuo, no es un deseo de una sola persona, no es un anhelo de una persona. Que ambos puedan estar de acuerdo y sobre todo que puedan en ese momento glorificar a Dios en sus vidas.
Es interesante que aquí la lección dice que Pablo, consciente de ello, ahí en el versículo 25-29 dice, Pablo quiere que los maridos comprendan cómo deben actuar con su esposa. En primer lugar, deben amarla como Cristo amó a la iglesia, dispuestos a dar aún su propia vida por ella. Y yo creo, querido amigo que me estás viendo, querida familia, nos podríamos hacer una pregunta, ¿no, hermano Tony, esta tarde? ¿Hasta qué punto yo como esposo estoy dispuesto a dar mi vida por mi esposa? ¿Hasta qué punto estamos nosotros? ¿Fue lo que hizo Jesús? ¿O qué estamos dispuestos a hacer por ¿O qué estamos esposa? dispuestos a hacer por nuestra esposa, por nuestras esposas? Meditemos en ello, querida familia, y yo creo que esta lección, ¿no? Nos aclara mucho, nos da a entender en realidad ese gran amor de nuestro Dios, dispuestos aún a dar lo más preciado que tengamos por nuestras esposas. Mire, pastor, y si algo nos debe hacer eco de nuestra mente o nuestro corazón, si alguna vez son tentados a tratarla con dureza, deben recordar que ella es parte de sí mismo. Así es. Ya al aceptar al aceptar la de novia para ser nuestra esposa, las estamos aceptando como parte de nosotros mismos. Yeah. Y que al maltratarla muestra que no la ama ni a ella ni a sí mismo. Ni a sí mismo. Mire, que duro es para nosotros como hombres esto, que si nosotros maltratamos a nuestras esposas, es porque no tenemos amor a nosotros mismos. Correcto. Y usted ha dado un punto clave, ¿no, hermano Tony? Yo creo que es clave esta parte, porque a veces pensamos, y se ha visto, ¿no? Se ha visto de casos que han habido maltrato, y piensa solamente, no, porque piensa que vamos a dañar solamente a ella, no. Pero no nos damos cuenta que ella es parte nuestra. Sí. Desde el momento que nos unimos, desde el momento que formamos el hogar, su esposa, su cónyuge, es parte de usted, y cuando usted le hace daño a ella, se está haciendo daño a usted mismo. Ahora la pregunta sería, ¿a cuántos nos gustaría hacernos daños a nosotros mismos? Yo estoy seguro que a nadie. A nadie nos gusta hacernos daño. Entonces, meditemos en ello en el momento que, ya sea una palabra o una acción, pensemos en ello, que en el momento que lo hagamos, sepamos que nos estamos haciendo daño aún nosotros mismos. Pastor, agregando un comentario a esto, alguien en una prédica dijo una vez, como comentario, dice, bueno, al hablar mal de tu esposa con alguien más, estás hablando mal de ti, habla más mal de ti, de ti mismo, que de tu esposa o de la persona que estás hablando. Correcto. El que ejerce un dominio incorrecto y hace daño a su esposa maltrata a su propio cuerpo y a su propia carne y sus propios huesos. Efesios 5:30. Wow. Porque, y ahí confirma, hermano Tony, lo que Adán dijo, ¿no? Cuando la tuvo en sus manos. Ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y yo creo que aquí la lección pues nos lo confirma, ¿no? Nos deja saber que en el momento que estamos haciendo ello, sepamos que nos estamos haciendo daño. Nuestro propio cuerpo. Cristo y su iglesia como una sola carne. Efesios 5:31-33. Pablo concluye sus consejos a los cónyuges con una mención a Génesis. Vemos que todo nos manda desde el principio. Desde el principio, correcto. ¿Qué quiere decir la expresión una sola carne, pastor? Yo pienso que cuando leemos esta parte de allá el Génesis, tendríamos que vamos a ir allí rápidamente, Génesis capítulo 2, versículo 24. Y ahí podemos entender en realidad lo que Dios mismo quería y anhela hoy para el matrimonio, para el hogar, ¿no? Y allí nos dice el texto bíblico lo siguiente en Génesis capítulo 2, versículo 24. Nos dice ahí el pasaje bíblico lo siguiente. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, vemos allí que cuando Dios lo instituye, cuando Dios los crea, dice allí, tendríamos que también interpretar este término de dejar padre y madre. No está hablando en el sentido de que, bueno, ya mis padres y mi madre no me puedo acordar de ellos. No está hablando de eso, Dios. O sea, solamente está hablando en el sentido de amar, en el sentido de poder, de a quién están ahora sometidos, ambos. Y vemos allí claramente que Dios termina diciéndolo allí, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando vemos este término, una sola carne, vemos allí que hay una unidad en pensamiento, en acción, en planes como matrimonio. O sea, ambos deciden ser una sola carne.
porque vemos allí que son dos vidas que se unen para que el plan divino pueda ser hecho una realidad en el ser humano. Amén. Así que en ese sentido viene siendo una sola carne. Sí. La unidad sexual del matrimonio es un reflejo de su unidad emocional y espiritual. Ya no son dos. Correcto. Ya no actúan de forma separada. Y si hermanos, amigos, todavía ya están casados y todavía actúan de forma separada, tienen bienes separados, cuentas separadas, tengan mucho cuidado porque están dejando una ventanita para que el enemigo se cuele. El enemigo es astuto. Así es. Han abandonado su pasado para hacer un futuro juntos, unidos, son uno. Así es. Esto es un ministerio, un don divino que Pablo aplica espiritualmente a Cristo y a su iglesia. La iglesia no puede existir separándose de Cristo, sino que depende de su unión con Jesús. Siendo uno, el esposo ame a su esposa y viceversa. La esposa respeta a su esposo y viceversa. Así es. Como Cristo nos ama y respeta a cada uno y viceversa también. Así es, así es. Vemos cómo nosotros debemos buscar la unidad en todo tiempo. En todo sentido. Y es interesante que el mismo Jesús, el mismo Dios, Pablo aquí lo hace énfasis, ¿no? En esa unión entre Cristo y su iglesia. Cómo lo lleva al nivel del matrimonio. Cómo debe ser nuestra relación, o sea, como iglesia, con nuestro Creador. Si Jesús mismo ya pagó, si Jesús mismo Él nos prepara para esa ceremonia, si Jesús mismo está dispuesto a ser parte de nuestra vida y sobre todo nos regala, nos da esa salvación, yo creo que nosotros deberíamos estar dispuestos así en nuestros hogares poder estar viviendo en una sola carne, en esa unidad que podamos experimentarla cada día, porque ya no son dos, sino como dijo aquí en el Génesis, dijo Dios, y ahora son una sola carne. Ya no son dos, sino que es una sola carne en pensamiento, en acción, en palabra y en planes como hogar, y sobre todo un hogar que se prepara para esa ceremonia final que será cuando Cristo venga en gloria y majestad. Amén. La familia puede estar verdaderamente unida solo en Cristo. Así es. Como los gentiles y los judíos están unidos en Cristo. Todos, dice, una familia que verdaderamente está en el Señor no experimentará relaciones abusivas. Así es. ¿Paso? No sé si quiere comentar algo para el final. Yo creo que, querida familia, queridos amigos que nos ven, recordemos que si en algún momento en su vida usted está pasando alguna situación, ya sea en su hogar, en su familia, yo quiero invitarle para que vayamos al autor de la familia, al autor del matrimonio, que es nuestro Dios. ¿Quién mejor que Él para conocerlo? ¿Quién mejor que Él para acudir y poder escuchar sus consejos? Que nos lo dice a través de su palabra, que nos lo dice claramente y nos ayudan a comprender cuán importante es vivir en unidad, especialmente y sobre todo como una sola carne, para gloria a Dios. Así que nuestro Dios nos ayude, querida familia. Aquí en nuestra iglesia de Queensland estaremos orando por su hogar, por su familia, para que Dios también le pueda bendecir. Y recuerde que somos una carne en Cristo Jesús. Amén. Gracias, pastor. Amigos, hermanos, así hemos llegado al final de esta lección. Una lección muy bonita. Y cónyuges juntos en la cruz. Esperando que esto haga eco en nuestra vida. Amén. Y que podamos aplicarlo diariamente. El matrimonio es una unión para toda la vida y un símbolo de la unión entre Cristo y su iglesia. En su negación mutua y sacrificio de sí mismo serán una bendición el uno para el otro. El Hogar Cristiano, página 82. Y los invito a que nos sigan acompañando con la siguiente lección. Practiquemos la lealtad suprema en Cristo. Una lección muy bonita también, pastor, para poder compartir. Sí. Damos gracias a AdventView por hacer esto posible en las instalaciones de Queensland. Que Dios los bendiga. Bendiciones.